Amados de la Iglesia de la Paz de Maturín, sean bienvenidos a un culto familiar más en esta intimidad de nuestros hogares. Hermanos y hermanas, vamos primeramente a la adoración a Dios. Recuerden que este culto es un culto de celebración, de las bendiciones, de todos los regalos, de todos los milagros que Dios ha hecho en esta semana que acaba de pasar por nuestras vidas. Y acuérdense que nosotros alabamos y adoramos al Señor por lo que Él hizo y por lo que Él es. Entonces vamos a adorar a Dios en el nombre de Jesús y yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis en su capítulo 5, en el versículo 12, que dice así: nos unimos a esa adoración celestial en el cielo que dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Señor, nos colocamos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús para nosotros, Señor, venir acá a adorarte, alabarte y rendirte culto, Señor, por todo lo que tú eres y por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, bendice a cada uno, ilumina la mente de cada uno de los que estamos aquí en este culto, Señor, presenciando este culto a través de las redes sociales, Señor, y que nosotros podamos recibir revelación de lo que tú eres, del poder y del llamado que nosotros tenemos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo quería anunciarles una noticia, ¿verdad? Muy importante. Ustedes saben que motivado a la situación país que nosotros tenemos, ¿verdad? Y a la escasez de trabajos y de ingresos, muchos de nuestros familiares y hermanos han tenido que irse lamentablemente a otros países. Decimos lamentablemente porque nos da tristeza su ausencia, pero también nos contenta porque sabemos que Dios los va a bendecir, Dios les va a abrir puertas, Dios les va a abrir los caminos, va a abrir los cielos para ellos en el nombre de Jesús. Y en este caso yo me quiero referir al hermano José Luis Pérez, líder del color azul, quien este miércoles próximo pasado se fue en dirección a la ciudad, al país de Ecuador y a la ciudad de Quito, ¿verdad? Con el objeto de buscar mejores oportunidades para su vida y para su familia. Él partió delante, su esposa quedó aquí. Nosotros vamos a prestarle toda la colaboración posible mientras dure su ausencia o hasta que la hermana Milagros de Pérez pueda irse con su hijo Marquito. Y entonces, de verdad nos colocamos a la orden, hermana Milagros, estamos a su disposición y nosotros queremos orar por ustedes en el nombre poderoso de Jesús y desearles de verdad una vida próspera y que Dios abra sus caminos en el nombre poderoso de Jesús en ese próximo destino. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar a continuación a la administración de ofrendas. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en su versículo 38, ¿verdad? Y leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Gloria a Dios, aleluya por esta palabra. La pregunta para esta palabra es la siguiente:
¿Es correcto dar a Dios esperando recibir algo a cambio? Aquí la palabra es clara. Ustedes pueden darse cuenta que la palabra dice que si tú das, a ti se te dará. El que da, recibe. Pero lo más importante de toda esta palabra es de que Dios desea que tú des para bendecirte. Dios no necesita nuestro dinero, hermanos. Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros necesitamos darle a Él para nosotros ser bendecidos. Vamos a estar colocando nuestros diezmos, ofrendas y primicias en los alfolíes. Vamos a extender nuestras manos hacia los alfolíes. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos para que tú bendigas a cada uno conforme a su compromiso, conforme a su fe, Señor, y trae existencia, Señor, la provisión, Señor, que cada uno necesita. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amén y amén. Bienvenidos a nuestro Paz News. Altar familiar. Ya que no estamos haciendo células, en tu casa, el día que era la célula, debes hacer tu altar familiar con tu familia sin invitar a personas del exterior. Por favor, cuídate. Recuerda enviar la asistencia. También te recordamos que los días domingo estaremos con el culto familiar a las 7 de la noche por vía YouTube, así que no te lo puedes perder. Hombres conectando el cielo y la tierra, todos los lunes a partir de las 8 vía Meet. Y también mujeres trayendo el cielo a la tierra los días martes a las 8 p.m. por vía Meet, así que conéctate. Noche de Gloria, este viernes a partir de las 9 de la noche. Vamos a tener un tiempo de comunión y búsqueda con el Espíritu Santo. Different Worship, este sábado, con un adorador invitado de la iglesia Paz Church Sao Paulo. No te lo pierdas. Y también vamos a tener nuestro Different Conference. El 14 y 15 de mayo. Va a ser una bendición. Vamos a tratar los temas de dones espirituales. Con el pastor Aarón de la Paz Church San Paulo. Y esto es solo el comienzo. Bueno, apreciados hermanos, como siempre digo, el plato fuerte de esta reunión, que es la palabra de Dios. Yo quiero continuar con la serie de mensajes sobre las áreas de influencia de la sociedad. La semana pasada hablamos de familia. Esta semana vamos a hablar del monte de influencia de la educación, hermanos. Nosotros tenemos un dicho como venezolanos, nosotros decimos que la educación de las personas, esa educación moral viene de nuestra casa, ¿verdad? Y hay otra educación que es la educación que nosotros aprendemos, ¿verdad? La primera es para relacionarnos uno con los otros. Acuérdense que nosotros nos formamos en un ambiente de familia, en ese proyecto de Dios, que al mismo tiempo es donde Dios ejerce su gobierno en la familia. Y la segunda parte de esa educación que nosotros recibimos y la llamamos instrucción, que la recibes tú en la universidad. Y esa educación es para tú desenvolverte en la sociedad. Tú recibes, dependiendo del tipo de educación, del tipo de vocación que tú puedas tener, tú recibes primeramente una educación para un oficio, o también si tú vas más allá del estudio básico, tú vas a recibir un estudio universitario que te va a capacitar en un área del saber. Pero es necesario, hermano, como lo vamos a ver aquí, lo vamos a poder evidenciar, que es necesario que tú conozcas a Dios, es necesario que tú te aprendas a relacionarse con Dios para que tú puedas ser de vida exitosa en la tierra, en la sociedad, a través de ese conocimiento
de el buen relacionamiento con Dios para relacionarte bien con los seres humanos. Nosotros nos estamos preparando para ese gran avivamiento que Dios tiene para nuestro país, ese avivamiento de los últimos tiempos. Hermanos, nuestra iglesia está incluida la iglesia La Paz Church Maturín está incluida en ese llamamiento y es necesario que nosotros nos capacitemos, hermanos, para glorificar a Dios y para hacer lo que Dios quiere de nosotros, para atender el llamado que Él nos hizo en el nombre de Jesús. Entonces, este tema de las áreas de influencia de la sociedad no son una doctrina, no confundan eso. Eso es otra cosa. Doctrina es otra cosa. Esto es una visión que nos da una forma de complementar nuestro trabajo para nosotros cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos en todas las naciones, transformando sociedades, ciudades y naciones en el nombre poderoso de Jesús. Las dudas que puedan surgir en el desarrollo de esta serie, hermanos, primeramente nosotros debemos consultar al Espíritu Santo. Hermanos, nos debemos acostumbrar a que cuando tú tengas una duda de lo sobrenatural, hermano, dobla rodilla, hermano, y ora al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela todas las cosas. También tu discipulador, los líderes de la iglesia, y yo les recomiendo a aquellos miembros de la iglesia que quieran profundizar, que consulten el libro de los 7 montes de influencia de la sociedad por Johnny Enlow. Si ustedes tienen alguna curiosidad con relación a ese libro, ustedes me pueden llamar y yo los puedo orientar al respecto en el nombre de Jesús. Bueno, la palabra base de este tema del monte de influencia de la educación, hermanos, está en Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. También quiero recordarles la gran comisión, la comisión que nos dejó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Como iglesia de Jesucristo, para que el reino de Dios pueda invadir a la sociedad en un sentido figurado, invadir con su presencia, invadir con su evangelio de poder, hermano, que es la verdad. Está en Mateo 28, versículo 19, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, un comentario adicional con esta palabra de Mateo 28, versículo 19. Yo quiero decirles, por las señales que nosotros estamos viendo, este tiempo de la cuarentena, a la cual han sido sometidos todos los países del planeta, ¿verdad? Motivado a la pandemia del virus COVID-19, Dios ha permitido que esto pasara con el propósito de que la iglesia de Jesucristo, hermanos, se acercara más a Él. Ustedes pueden ver que este tiempo de restricción, de salida de nuestras casas, ¿verdad? Es un tiempo para nosotros aprovecharlo. Ya nosotros hemos hablado de este tema de aprovechar el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprovechar al máximo, ¿verdad? La oración, reunirnos en familia, conocernos mejor. En algunas situaciones, a lo mejor las situaciones familiares han empeorado, pero a lo mejor eso ya venía mal. Es tiempo de restauración, hermano, no se quede callado. Consulte a su discipulador, hable con su discipulador, o si su discipulador no puede, no está en el nivel de poderlo resolver, hermano, nosotros tenemos todo un liderazgo, hermano, que podemos consultar, que podemos ayudar, y lo podemos ayudar con oración y
con la ayuda principalmente de nuestro Señor. Entonces, como yo les dije, ya se terminó el tiempo de la iglesia sentada en cuatro paredes. Es tiempo de bajar el cielo a la tierra, de demostrar el amor a las almas, evangelizando y predicando el evangelio de poder del reino de Dios. Ya todos fuimos empoderados cuando recibimos a Jesús. Hermano, cuando recibimos a Jesucristo, nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder transformador, recibimos ese poder para hacer milagros también, para ser usados por Dios como instrumento de esa transmisión del amor a través de los dones del Espíritu. Ya nosotros lo tenemos, sin embargo, nosotros tenemos que desarrollar esas capacidades y habilidades y alcanzar ese nivel donde ya nosotros podamos ser enviados a hacer ese trabajo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es la educación? Ya hablamos de la educación de hogar y de la educación escolar, universitaria. En este caso queremos dar una definición que quiere decir conocimiento y habilidades obtenidos o desarrolladas a través de un proceso de aprendizaje. Este monte ha sido penetrado e influenciado por la fuerza de las tinieblas, como vamos a comentar a continuación. Vamos a hacer referencia a la educación en los Estados Unidos y su influencia en los países de Latinoamérica. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos? Hermano, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, influyó en sus metodologías, especialmente en las metodologías de enseñanza, influyó a todas las naciones de la América Latina. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que estas instituciones educativas en los Estados Unidos tenían el propósito inicial de servir de entrenamiento y de impartición del temor de Dios. Ellos tenían como base de la enseñanza, ¿verdad?, la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Yo quiero decirles que la primera escuela pública fundada en los Estados Unidos fue fundada en el año 1635 y su primer director, fue un señor llamado John Cotton, que era un ministro puritano. ¿Qué enseñaban en esa iglesia? En esa escuela pública, lectura, escritura, aritmética y sobre todo partían del principio que para prepararse para vivir en este mundo debían saber relacionarse con Dios. Si tú no tienes una buena relación con Dios, es muy difícil que tú tengas una buena relación con las personas que te rodean, con tu prójimo. Hablemos de la parte de la educación superior o universitaria. La Universidad de Harvard, muchas personas conocen Harvard, muy famosa, fundada en 1636. Es la institución más antigua y más prestigiosa de los Estados Unidos y en el mundo. Se formó, ¿saben para qué, hermano? Para formar ministros y hombres de ciencia con principios cristianos. Quiero decirle que 7 presidentes estadounidenses, incluyendo a George W. Bush, asistió a esta universidad. Se le considera la institución educativa más prestigiosa del mundo, y no solo presidentes americanos, también muchos presidentes de otros países fueron formados en esta universidad. También tenemos la Universidad de Yale en español, fundada en 1701. 5 presidentes de los presidentes de Estados Unidos se graduaron en ella. La Universidad de Princeton, fundada en 1746, es la 4ª universidad más antigua de los Estados Unidos,
fue constituida por presbiterianos y su objetivo original era capacitar ministros de esa congregación. Se pueden ver, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Sin embargo, estas universidades deberían estar cerca de la cima del monte de la educación. Sin embargo, se convirtieron en bandera del liberalismo, la cual es una filosofía que desplaza a Dios del centro y coloca al hombre en su lugar. Yo quiero ahora a continuación mostrarle, y ustedes van a deducir el por qué estas universidades fueron desviadas de su propósito original. Vamos a hablar de quién gobierna la educación o quién ha venido gobernando la educación durante los tiempos. Los amorreos. Esto es uno de los enemigos que aparecen, de los enemigos de Israel, que fueron descritos en aquella exploración que hicieron aquellas personas que fueron a explorar la tierra prometida y que se consiguieron allá en el libro de Deuteronomio 7, capítulo 1, son descritos, que significa, los amorreos significan jactarse, escalador, y también el actuar con orgullo en el corazón. Estas palabras identifican o describen el pensamiento básico del humanismo. Anoten ahí, humanismo es una filosofía que da prioridad a las cualidades humanas en las cuales Dios gira alrededor del hombre, y debería ser lo contrario, el hombre debería girar alrededor de Dios. Este enemigo tiene que ser derrotado antes de tomar este monte. Hay otra filosofía importante que ustedes deben conocer, consecuencia de la influencia de filosofías. Una filosofía es una idea de un ser humano que quieren establecer como una verdad. Del ser humano no puede salir una verdad, hermano. Y esa siguiente filosofía es el ateísmo. Es un gemelo del humanismo, pero en el ateísmo ellos no creen en la existencia de Dios. En tercer lugar, está otra filosofía que fue una de las principales influencias que vino a desviar a todas estas universidades y centros educativos de la función principal, que era la enseñanza de Dios. Es la máscara de las dos filosofías anteriores, y esta filosofía tiene una actitud de que es posible creer en Dios, afirmar que Dios existe en forma teórica, pero no practicar los valores morales que Él enseña, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes pueden profundizar en el estudio de estas filosofías y tener un conocimiento más o menos que les permita tener base para poder hablar. Acuérdense que el hombre de Dios debe conocer ciencia, además, ¿verdad? Debe cultivarse, debe aprender, para que al momento de que una persona necesite una explicación, ustedes se la puedan dar. Ahora, hablamos de los demonios que influyen, que son los amorreos. Bueno, mis hermanos, ¿quién es el rey de los amorreos? ¿Quién gobierna esos demonios que hasta el día de hoy han estado influenciando en las personas que no conocen a Cristo, que no conocen la verdad con relación a este monte de influencia? Se llama Belcebú, que significa señor de las moscas. Su arma principal son las mentiras de la filosofía que acabamos de mencionar, el humanismo, el ateísmo y el liberalismo. Yo quiero volver de nuevo a recordarles, a colocarnos en situación, recordarles que la visión de los 7 montes de influencia de la sociedad no son un fin en sí mismas, son una estrategia
para nosotros, hermanos, discipular una sociedad o discipular una ciudad o discipular una nación para que nosotros podamos influenciar todas las áreas con el evangelio de poder, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y podamos de verdad ver un cambio, y se va a ver. Dios no es mentiroso. Si Él dijo que se va a cumplir, si Él lo profetizó a través de sus profetas, hermanos, tengan la seguridad de que se va a cumplir. Todas las profecías bíblicas hasta el día de hoy se han cumplido. Y hay otras por cumplirse. La unción quíntuple, Efesios 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para yo poder alcanzar, para yo poder influenciar? Hermanos, intimidad con Dios. La única manera de tú alcanzar la unción del Espíritu Santo, de tú ser ungido por el Espíritu Santo, hermano, es que tú seas fiel en tu intimidad con Dios. Por eso es la insistencia de nosotros, porque la única manera como tú vas a cambiar es a través de ese contacto diario de entrada en la presencia de Dios. Eso te va a cambiar, hermano. El Espíritu Santo en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, te va a revelar los misterios, te va a revelar tu propósito. Y desde ya tú tienes que orar para pedirle a Dios cuál es tu propósito, pero no tu propósito general, porque ya tú estás cumpliendo, ya si tú estás en el reino, ya si tú eres nacido de nuevo, si tú estás siendo discipulado, si tú estás practicando tu intimidad con Dios, hermano, tú estás cumpliendo tu propósito general. Tú vas a cumplir tu propósito específico cuando tú conozcas cuál es la unción que te corresponde, ¿verdad? De estas 5 que acabamos de mencionar, y que no estoy diciendo y no estoy significando que esto es para trabajar dentro de la iglesia. Acuérdense que hay un liderazgo que lo rige la unción del Espíritu Santo, y estoy hablando del resto de la iglesia, que son aquellos que van a ir a esos lugares, sociedades, ciudades, naciones, barrios, universidades, a predicar el evangelio del reino. Entonces, y a discipular a esas personas. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el segundo paso, después de tú conocer tu unción, y que tú puedes tener más o menos una idea de cuál es la tendencia de tu unción, de ser evangelista, si tú ganas muchas almas, a lo mejor de repente te vienen palabras que tú le das a la persona, a lo mejor tienes una unción profética, ¿verdad? Lo que tienes es que definir y que sea revelada por el Espíritu Santo, y luego, hermano, desarrollar los dones del Espíritu, porque con esa unción y con esos dones, hermanos, de poder, es que tú vas a ir a influenciar. No, tú no vas a ir con palabras de convencimiento humano a convencer a nadie para hacer algo. No, tiene que ser con poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Bueno, quiero hablarles de la importancia de los maestros, de la unción de aquellos hermanos que van a funcionar con la unción del maestro para tomar este monte. Entonces, quiero decirles que esta unción de maestro es muy importante. Ellos, estos maestros, deberán operar en la unción del Espíritu Santo y no sencillamente capacitados en lo secular. Se requiere excelencia, que tú seas excelente, que tú seas una persona con actitud e influencia para llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Que tú seas bien visto por los demás con tu testimonio primeramente. El papel de estos maestros va a ser instruir en esas áreas, en los caminos del Señor, y dones espirituales para eliminar las mentiras del diablo. Los profesionales o las profesiones que se desenvuelven en esta esfera son profesores, doctores, médicos y personas de la ciencia de la salud principalmente. Ahora quiero hablarles
explicarles en un dato adicional, ¿verdad? Que va a explicar el por qué muchas de estas universidades de las que hablamos anteriormente y escuelas públicas, ¿verdad? Hasta hoy desviaron el propósito principal de la creación, ¿verdad? Era crear a personas influyentes, científicos, profesionales en todas las áreas del saber humano, ¿verdad? Y además de que esas personas pudiesen conocer a Dios. Y quiero hablar del pensamiento del reino. Esto que aparece aquí está en el libro de Las 7 Montes del Saber de Johnny Enlow. Yo lo tomé textualmente y se los muestro, que dice que todo lo que Satanás tiene que hacer es vendernos una mentira filosófica y él entonces puede tomar cautivo el monte completo. En el presente, a través de Belcebú y los amorreos, nos tiene viviendo y experimentando la educación a través del hemisferio izquierdo del cerebro. Yo quiero decirle que cuando Jesús llegó al mundo en esa época, ¿verdad? El mundo era dominado por el pensamiento de la cultura griega, gobernada por el hemisferio izquierdo del cerebro. Aún hoy en día, toda la metodología educativa, la mayoría de las metodologías educativas están diseñadas para exaltar las cualidades del hemisferio izquierdo del cerebro, el cual consiste en el uso del pensamiento racional, el uso de la razón. O sea, si yo no veo, no lo creo. Y en un parámetro de causa-efecto, ¿verdad? Entonces, en el reino de Dios, el hemisferio derecho es la mente abstracta, es la que gobierna en el reino de Dios, el cual nos permite tener una mente abstracta, como ya les dije, tener revelaciones creativas, imaginativas e intuitivas de Dios. El ministerio de Jesús fue anunciado por Juan el Bautista, y les voy a dar un dato adicional. En Mateo capítulo 3, 1, 2, dice así: que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Igualmente, el propio Jesús, cuando inicia su ministerio, en Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Estos dos pasajes están diciendo lo que ya muchos de nosotros sabemos. Jesús llega, usa la palabra arrepiéntanse, que significan lamentense de sus pecados. Sin embargo, esa palabra en griego significa metanoeo, que dice que nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra manera de actuar y nuestra manera de creer. Pero eso sí, a través de la palabra de Dios. Luego Jesús comenzó a demostrar de qué estaba hablando, y les voy a dar un ejemplo. En otras palabras, decía: más vale comenzar a usar la parte derecha de tu cerebro, o vas a resistirme y perderte lo que el reino de Dios tiene para ti. Entonces, te voy a demostrar, dice Jesús, el dominio del rey, y tu pensamiento griego será desechado. Ejemplos: te voy a demostrar cómo 2 peces y 5 panes pueden alimentar a 5,000, y que sobrará más de lo que había al principio, 5 peces y 2 panes. Pero en una oportunidad sobraron 12 cestas y en la otra 7 cestas de sobras. Voy a hablarle a las tormentas y ellas obedecerán. Como ustedes pueden ver, hermano, estas cosas que yo estoy hablando desafían al hemisferio izquierdo de la razón. ¿Cómo es posible que eso pase? Físicamente, teóricamente, científicamente no es posible, pero es posible a través de la fe.
voy a elegir a 12 pescadores y les voy a entrenar para que sean una contradicción de todo lo que te han enseñado en la escuela y en la universidad. Y lo hicieron hasta hoy. Muchos hombres de Dios lo están haciendo. He conocido personas que han aprendido a leer a través de la palabra de Dios. Voy a proclamar mi señoría sobre el mundo y permitir que me golpeen brutalmente, me escupan, me humillen y me crucifiquen para que mediante mi muerte todos puedan vivir y vivir en abundancia. Más te vale metanoeo, ahora o sencillamente no lo entenderás y tampoco recibirás las bendiciones y dones del Dios que te creó. Si pagamos el precio en compromiso, sacrificio y constancia, conseguiremos cambiar nuestras mentes conforme a la palabra de Dios. De esta manera el Espíritu Santo comenzará a revelarnos secretos y misterios que pueden acelerar su obra. Para finalizar, ¿qué debemos hacer nosotros en este momento? ¿Verdad? En el interín. Debemos orar antes de anteceder y acompañar cualquier estrategia que Dios nos revele ejecutar. Hay que orar, hay que hacer batalla espiritual, hermana, desalojar al enemigo que está entorpeciendo, que está impidiendo o retardando la obra de Dios por medio de la oración. Las oraciones en parte deben ser conducidas por el hemisferio derecho del cerebro. Y para finalizar, hermanos, yo quiero decirles, y aquí este mensaje que está aquí, este párrafo lo tomé textualmente del libro de Johnny Enlow, Los 7 montes de influencia de la sociedad. Tomar este monte no significa imponerle religión alguna a alguien. Sencillamente, crear un campo de juego nivelado en el que la creencia cristiana en Dios pueda competir con todas las demás religiones. Si presentamos el verdadero evangelio de Jesús, evangelio de poder, es agregado mío, será tan atractivo que atraerá a todos los hombres a él. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a levantar las manos, vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. La revelación de este monte de influencia de la sociedad, que es la educación, que es de vital importancia para nosotros alcanzar el propósito para el cual Dios nos llamó. Y a orar así, Padre, danos esa revelación. En especial a aquellas personas que están llamadas con esa unción de maestro a este monte, Señor, en el nombre de Jesús, úngelos, dales poder, activa los dones del Espíritu en ellos, Señor, para que puedan de una manera expedita, rápida, Señor, ir y trabajar en pro del reino de Dios en el nombre de Jesús. Nosotros te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora a continuación, yo quiero hacer el llamado, ¿verdad? A aquellas personas que están sintiendo tal vez alguna necesidad dentro de ellos y no se saben explicar. Tal vez esté llorando en la presencia del Espíritu Santo, tal vez sientas un gozo indescriptible. El Espíritu Santo se puede manifestar de diversas formas y a lo mejor tú estás atrapada en algún problema existencial que no has podido resolver. Bueno, yo quiero decirte que Jesús te da la oportunidad, te da una segunda oportunidad para que tú puedas desde cero comenzar una nueva vida hoy, una vida que te va a ayudar a cambiar, a transformar tu vida y la de los demás en el nombre de Jesús. Yo quiero que levanten las manos al cielo y aquellas personas que tienen ese deseo o que deseen, repitan conmigo, digan así: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús
murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y es nuestro único y suficiente intercesor ante Dios. Ahora bien, yo abro mi corazón y te recibo, Jesús. Permito que entres en mi vida, que conviertas mi vida, que transformes mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esta oración, tú a partir de hoy, anota esa fecha, ese es tu nuevo nacimiento espiritual. Es una fecha muy importante, anótalo. Si tienes duda sobre qué hacer a partir de este momento, yo te recomiendo que le preguntes a la persona que te invitó a este culto, ya sea familiar o ya sea alguna persona extraña que tú no conozcas, o tienes aquí en pantalla las redes sociales a la cual tú puedes hacer las preguntas del caso, preguntarnos, y se te va a orientar sobre cuál es el siguiente paso a tu seguir para ser bendecido en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, para finalizar, levantemos las manos al cielo en el nombre de Jesús y queremos orar así con la bendición sacerdotal. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu gracia sobre cada una de las personas que están asistiendo en este culto familiar. Señor, derrama de la comunión con el Espíritu Santo que crezca cada día más. También, Señor, que el amor que tú colocaste en nuestros corazones por el Espíritu Santo crezca cada día más. Podamos, Señor, tener revelación de la práctica de ese principio de amor, Señor, que tomemos la decisión de amar, como dice tu palabra, en la primera carta de los Corintios, en su versículo 13, que cada uno lo lea y lo medite para que pueda recibir esa revelación del amor incondicional de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracia y paz. Declaro que van a tener una semana de victoria, de cielos abiertos, de caminos abiertos, y Dios te va a proteger de toda plaga, porque como dice la palabra, que si tú estás confiante en el Señor, ¿verdad?, Dios te va a proteger. Yo declaro que Jesús es muralla de fuego alrededor de cada una de nuestras casas, alrededor de nuestra iglesia, alrededor de nuestra ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.